¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa ser famoso? En los escenarios, en las alfombras rojas, bajo los focos, los artistas sonríen, bailan, brillan, pero ¿qué sucede después de que las cámaras se apagan? Durante décadas, Hollywood ha sido vista como un símbolo de éxito, talento y ascenso. Un lugar donde los sueños se hacen realidad y donde los más creativos prosperan. Al menos, eso es lo que nos han vendido. Pero detrás del brillo de los premios y de los contratos millonarios, hay otra historia. Una historia contada en susurros, entre bastidores y en entrevistas enigmáticas dadas por quienes ya han visto demasiado. Es la historia de códigos, de símbolos, de secretos, de un sistema donde no todo es lo que parece. Algunos dicen que para convertirse en una verdadera estrella, una de esas que brillan alto y por mucho tiempo, hay que pagar un precio. Un precio que no solo implica esfuerzo, talento o carisma, pero sí sumisión. Hay quienes hablan de rituales de iniciación, donde la humillación no es un accidente, sino un paso necesario. Otros mencionan símbolos ocultos a la vista de todos, como si las celebridades pertenecieran a un teatro cuidadosamente guionizado. ¿Y aquellos que se niegan a seguir el guión? Desaparecen, se volvieron locos, desaparecieron del mapa, o en algunos casos, regresan irreconocibles. Es el caso de Dave Chappelle, uno de los comediantes más geniales de Estados Unidos. En la cima de su carrera, rechazó un contrato de $50 millones. Simplemente se fue, sin explicación. Años después reapareció, más fuerte, más callado y rodeado de preguntas sin respuesta. Otros, como Jim Carrey, comenzaron a hablar en público sobre los entresijos del sistema. Usaron símbolos en vivo en programas de entrevistas. Se rieron, pero en sus ojos algo parecía roto. ¿Acaso solo estaban jugando? ¿O intentando decir algo sin poder realmente expresarlo? Cuando eres joven y te ofrecen algo muy grande, te detienes y piensas, debería aceptar. Es lo correcto. Pero lo quieres. Entonces aceptas. Y lo haces. Estas palabras no son de un teórico de la conspiración. Son de Mel Gibson, en una entrevista a la BBC, el mismo actor que años después pasó por colapsos públicos, internaciones y que se convirtió en persona non grata en Hollywood. ¿Coincidencia? A lo largo de las próximas partes de este documental, nos sumergiremos en historias reales, registros públicos, entrevistas olvidadas y patrones que, hasta ahora, quizás nunca hayas notado. Diálogos interrumpidos, pistas dejadas en películas, celebridades que cambiaron de personalidad de un momento a otro. Vamos a explorar los entresijos de una de las industrias más influyentes del planeta y las conexiones oscuras entre el poder, la fama y el silencio. Pero un aviso, no todo lo que verás aquí es fácilmente digerible. Algunas piezas de este rompecabezas aún están fuera del tablero. Otras han sido escondidas intencionalmente. ¿Y si lo que llamamos entretenimiento en realidad es un ritual disfrazado? ¿Y si todo esto es solo la superficie de algo mucho más profundo? Para la mayoría de las personas, la idea de éxito en Hollywood parece un sueño. Una vida de fama, fortuna y prestigio. Pero, a medida que se escucha con más atención lo que algunas figuras públicas se han atrevido a decir a lo largo de los años, ese sueño comienza a adquirir contornos más oscuros. Es recurrente el relato de que para alcanzar el más alto nivel de la industria del entretenimiento, no basta solo con talento. Es necesario pasar por una especie de prueba. Una prueba de obediencia, de sumisión, de lealtad silenciosa a algo más grande e invisible. Esta teoría es antigua y suele presentarse disfrazada de leyenda urbana, broma de bastidores o entrevista incómoda en talk shows. Pero cuando se repite con tanta frecuencia y involucra nombres tan importantes, es difícil ignorarla. Lo que se comenta entre bastidores es que existe un tipo de ritual simbólico para quienes desean ascender de manera meteórica. No se trata de un pacto declarado, sino de señales sutiles que indican si alguien está dispuesto a jugar el juego.
Uno de esos rituales sería el llamado ritual de la humillación. Este término se popularizó tras los relatos de comediantes, actores y músicos que vivieron experiencias extrañas tras bambalinas de la fama. Uno de los casos más conocidos es el de Dave Chappelle. En la cúspide de su carrera, a Chappelle se le ofreció un contrato millonario para continuar su programa de televisión, que tenía un enorme éxito. Pero en lugar de aceptar, desapareció. Simplemente rechazó $50 millones y se fue a África. Años después, comenzó a revelar poco a poco lo que sucedió. Según sus propias palabras, cuando entró al camerino, encontró vestidos femeninos y le indicaron que debía vestirse de esa manera para una grabación. Se negó, y a partir de ahí, todo cambió. El ambiente, los contratos, el trato. Chappelle dijo que el dinero rechazado no era el problema. Lo que él rechazó fue lo que venía junto con el contrato. Mencionó el caso de Martin Lawrence, otro comediante, que tuvo un colapso nervioso en medio de la calle, diciendo que estaban tratando de matarlo. Poco después fue internado. Ambos parecían estar señalando algo que no podían expresar con todas las letras. Y no son los únicos. Jim Carrey, uno de los nombres más grandes de la comedia mundial, también pasó por un periodo de desaparición mediática. Cuando volvió, apareció diferente. En entrevistas comenzó a hablar sobre la ilusión del ego, la farsa de las celebridades, y, en más de una ocasión, hizo símbolos asociados a sociedades secretas en plena televisión en vivo. Los presentadores se rieron, el público también, pero quienes miraron atentamente se dieron cuenta de que tal vez no era una broma. Carrey habló sobre su lucha contra la depresión, sobre perder el control de su propia identidad y sobre la sensación de ser manipulado por fuerzas mayores. Britney Spears, Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West, todos estos nombres ya han declarado, directa o indirectamente, que tienen alter egos. Personalidades alternativas que asumen el control durante las presentaciones. En un primer momento, esto parece solo una expresión artística, pero para quienes observan de cerca, comienza a parecer algo más grande. Kanye West, por ejemplo, declaró públicamente que su madre fue eliminada para que él pudiera continuar su carrera. Dijo que fue internado en contra de su voluntad y que uno de sus entrenadores físicos era en realidad un agente de inteligencia disfrazado. Los mensajes que compartió, amenazas, chantajes, advertencias, fueron ignorados por los grandes medios. Mel Gibson, otro nombre icónico de Hollywood, afirmó en una entrevista que desarrolló un alter ego llamado Borne, un vikingo imaginario que decía ser violento e incontrolable. Gibson describió cómo tuvo que enterrar ese lado oscuro de sí mismo para retomar el control de su propia vida. Coincidentemente, o no, también fue cancelado y alejado de la industria durante años. Estos casos aislados se vuelven más perturbadores cuando comienzan a alinearse en un patrón que sugiere que la fama, en su nivel más alto, no es gratuita, que hay un sistema, un proceso, un precio, y la pregunta inevitable es, ¿quién está detrás de esto? ¿Serían sociedades secretas influyendo en la industria del entretenimiento? ¿Órdenes secretas que utilizan Hollywood como una vitrina de símbolos y mensajes cifrados? ¿O todo esto no es más que una coincidencia y una teoría de conspiración? Las respuestas no son fáciles, pero las pistas son demasiadas para ser ignoradas. Durante siglos, sociedades secretas e instituciones ocultaron libros que no debían llegar al público, grimorios que revelan pactos, símbolos y rituales para acceder a otras realidades espirituales. Esos textos existen y han sobrevivido a la censura. Reunimos las fuentes más confiables en un video especial. Pero como el contenido puede estar bloqueado, está disponible solo en nuestro sitio web, por tiempo limitado. Escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace en la descripción para ver mientras todavía está al aire. Hay quienes dicen que todo este conocimiento siempre ha estado accesible, pero en fragmentos, en las entrelíneas de historias antiguas, en los símbolos de las películas,
en las caídas silenciosas de celebridades y quizás en todo aquello que nos han enseñado a no percibir. Si esto es verdad, entonces tal vez la gran pregunta ya no sea ¿quién está a cargo? Pero sí, ¿por qué hacen tanto esfuerzo para mantener el secreto? ¿Alguna vez has escuchado a una celebridad decir que asume otra personalidad en el escenario? Tal vez te haya parecido solo una metáfora, un recurso creativo para describir la entrega artística. Pero, ¿y si no lo es? A lo largo de las últimas décadas, una cantidad sorprendente de artistas ha revelado de manera directa o indirecta que poseen alter egos, identidades alternativas que emergen en ciertos momentos, generalmente en los escenarios, en las presentaciones o durante grandes giras. Beyoncé, por ejemplo, no esconde. Su alter ego se llama Sasha Fierce. Ella ya ha afirmado que cuando está en el escenario ya no es ella misma, que se siente invadida por una energía que la transforma. Una versión más poderosa, segura, sensual y completamente diferente de su personalidad habitual. Lady Gaga también admite transitar entre diferentes personas. En entrevistas, llegó a mencionar nombres como Joe Calderón, un personaje masculino que incorporaba con frecuencia. En sus presentaciones, Gaga desaparecía y Joe asumía. Britney Spears reveló tener múltiples personas. Una de ellas, llamada Queen Bee, sería la responsable de lidiar con los momentos de presión extrema. Hay informes incluso de episodios en los que Britney parecía actuar de manera disociativa, sin recordar lo que había hecho o dicho. Kanye West, por su parte, se sumergió públicamente en este universo. Declaró sin rodeos que su mente fue manipulada, que fue internado en contra de su voluntad y que comenzó a vivir una dualidad difícil de controlar. Sus bruscos cambios de comportamiento, sus discursos desconectados y simbólicos, e incluso su conversión religiosa fueron vistos por muchos como señales de colapso. Pero para otros, todo esto forma parte de algo mucho más grande. Y entonces surge la pregunta, ¿estos artistas solo están interpretando papeles como siempre lo han hecho? ¿O estarían sufriendo los efectos de algún tipo de fragmentación psíquica? El término técnico para este fenómeno es trastorno disociativo de la identidad, también conocido como múltiples personalidades, un trastorno raro, pero muy estudiado en el campo de la psicología. Puede surgir en víctimas de traumas profundos, generalmente ocurridos en la infancia, como una forma de autoprotección de la mente. Pero hay quienes dicen que este estado puede ser inducido artificialmente, que es posible, a través de técnicas específicas, manipular la mente humana hasta el punto de crear compartimentos internos donde se almacenan diferentes personalidades. Algunas conscientes, otras completamente ocultas. Esta teoría ganó fuerza en los años 70, cuando comenzaron a surgir denuncias sobre proyectos de control mental conducidos por agencias de inteligencia. El más conocido de ellos fue el MK Ultra, un programa real y comprobado que involucró el uso de drogas, hipnosis, tortura psicológica y privación sensorial para investigar los límites de la mente humana. Muchos creen que el MK Ultra no fue cerrado, sino que solo cambió de nombre y de apariencia, y que la industria del entretenimiento sería uno de los campos de aplicación más efectivos para este tipo de experimento. Al fin y al cabo, los artistas tienen un alcance global, mueven emociones, forman opiniones y se convierten en íconos que moldean el comportamiento colectivo. Si fuera posible manipular estas figuras de manera controlada, la influencia ejercida sobre millones de personas sería incalculable. Y aquí las piezas comienzan a encajar. Mel Gibson, en una entrevista con la BBC, reveló que desarrolló un alter ego llamado Borne, un vikingo brutal y violento, que tomaba el control de su psique en momentos de ira. Describió a este personaje como un invasor interno, alguien que necesitaba ser derrotado y enterrado simbólicamente. Curiosamente, años antes, Gibson protagonizó una película llamada The Beaver, en la que interpretaba a un hombre en colapso emocional que se comunica con el mundo a través de un títere, el Castor. Con el tiempo,
pierde el control y termina siendo completamente dominado por el personaje. Al final de la película, la única forma de liberarse es mutilándose a sí mismo. ¿Coincidencia? ¿O una confesión simbólica, oculta a la vista de todos? La conexión entre trauma, disociación y manipulación psicológica es profunda, y cuanto más se observa la vida de ciertos artistas, más se percibe un patrón de colapsos, brotes, internaciones, cambios bruscos de personalidad, seguidos de un silencio absoluto de los medios. Jim Carrey afirmó que, después de interpretar al comediante Andy Kaufman, conocido por ser irrepetible, comenzó a perder el sentido de identidad. Dijo que durante el rodaje ya no podía separar quién era él y quién era el personaje. Chappelle desapareció. Kanye West fue internado. Britney Spears perdió el control de su propia carrera y vivió bajo tutela legal durante años. Lady Gaga alterna entre personajes, y tantos otros siguen caminos similares. ¿Acaso estas son solo reacciones humanas al peso de la fama? ¿O estamos ante algo más sombrío, donde las personalidades son construidas, moldeadas y destruidas como marionetas de un juego que pocos comprenden? El patrón es silencioso, pero estridente. Y a medida que nuevas celebridades surgen y otras desaparecen misteriosamente, la pregunta permanece: ¿quién está en control de estas mentes? Y más, ¿está el público también siendo manipulado mientras todo esto sucede ante sus ojos? Cuando se piensa en Hollywood, lo que viene a la mente es entretenimiento. Películas, música, celebridades. Pero pocos imaginan que los entresijos de esta industria están profundamente entrelazados con el universo de la inteligencia, el espionaje y la guerra psicológica. Parece improbable, pero no es una novedad. A lo largo del siglo XX, la relación entre el entretenimiento y el poder geopolítico se consolidó en varias capas. Los gobiernos se dieron cuenta de que el cine no era solo un arte, sino una herramienta, un arma cultural. Y, como toda arma, podía ser utilizada para influir, moldear y controlar la mente colectiva. Durante la Guerra Fría, la CIA mantenía una división dedicada exclusivamente a monitorear, a aprobar e incluso influir en guiones de películas. La idea era simple: controlar la narrativa. Las películas que exaltaban los ideales norteamericanos eran impulsadas. En cambio, aquellas que cuestionaban ciertos sistemas eran olvidadas, postergadas o sutilmente saboteadas. Esto es un hecho histórico. Pero ¿qué sucede cuando esta lógica se expande más allá de la política internacional y comienza a aplicarse a las propias estrellas? Varios casos plantean esta posibilidad. Uno de los más comentados en los últimos años es el de Kanye West. Después de hacer una serie de declaraciones públicas sobre manipulación, control y fuerzas oscuras actuando en su vida, Kanye reveló que su entrenador personal, Harley Pasternak, no era solo un profesional de la salud. Según Kanye, Pasternak tendría vínculos con instituciones de investigación psicológica relacionadas con la inteligencia canadiense, trabajando en experimentos sobre la modulación del comportamiento. Compartió mensajes en los que el entrenador lo amenazaba directamente. Si no se callaba, sería enviado a una clínica psiquiátrica y no volvería a ver a sus hijas. La pregunta que muchos se hicieron fue simple, pero perturbadora. ¿Cómo un entrenador personal tendría ese tipo de poder? Aparentemente, Pasternak no era solo un entrenador, sino un operador, un vínculo entre el mundo de las celebridades y las instituciones que estudian cómo manipular a las personas con precisión quirúrgica. Kanye no fue el único en denunciar este tipo de influencia. Jim Carrey, después de su largo periodo de alejamiento, comenzó a aparecer en entrevistas y premiaciones con discursos existencialistas, burlándose de los medios, señalando la hipocresía de las celebridades y sugiriendo que había una obra siendo representada y que todos nosotros estábamos participando sin saber. En una aparición en el programa de Jimmy Kimmel, Carrey hizo el gesto clásico atribuido a órdenes ocultas, un triángulo con las manos, apuntando hacia la lengua. La audiencia se rió, el presentador se rió, pero Carrey no se rió.
Él solo observó, silenciosamente, como quien dice, ustedes están viendo, pero no están entendiendo. Otro caso emblemático es el de Harvey Weinstein, cuando comenzaron a surgir las denuncias de abuso contra el magnate de Hollywood. Contrató a una empresa privada de inteligencia llamada Cubo Negro, compuesta por exagentes del Mossad, el servicio secreto israelí. El objetivo: espiar a actrices, infiltrar periodistas, manipular la narrativa e impedir que las acusaciones avanzaran. En al menos un caso, una agente se hizo pasar por reportera feminista para ganar la confianza de una de las víctimas y luego intentar desacreditarla. Este tipo de acción no es ficción, es espionaje real. Y si esto se hace para encubrir crímenes, imagina lo que se puede hacer para mantener a las celebridades bajo control. La conexión entre los grandes estudios, plataformas de streaming, medios tradicionales y estructuras de poder político es mucho más profunda de lo que parece. Muchos de los conglomerados de medios pertenecen a las mismas pocas familias o grupos de inversión que tienen influencia directa sobre bancos, farmacéuticas y empresas de tecnología. Y en este escenario, la celebridad no es solo una estrella, es un activo, una pieza estratégica de comunicación masiva. ¿Y qué pasa con los activos que quedan fuera de línea? Desaparecen, son cancelados, pierden contratos, son diagnosticados como inestables, o en casos más extremos, simplemente desaparecen. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, murió poco después de anunciar que tenía información relevante sobre un supuesto círculo de abusos dentro de la élite. Chris Cornell, su amigo cercano, murió poco antes que él, en circunstancias casi idénticas. ¿Coincidencia? Ambos estaban involucrados en un proyecto de documental sobre la explotación infantil, según rumores que circulan hasta hoy en Internet. El proyecto nunca vio la luz del día y, una vez más, el patrón se repite. Artistas que intentan romper el silencio sufren caídas bruscas, enfermedades repentinas, escándalos o muertes mal explicadas. Poco a poco, la imagen de Hollywood como un mundo aparte comienza a desmoronarse. En su lugar, surge algo más complejo. Un ecosistema simbólico, gestionado por estructuras invisibles, donde el arte sirve a un propósito mucho mayor que el de entretener. Ella sirve para formar narrativas, conducir emociones y proteger un sistema que no tolera la desobediencia. La pregunta ahora ya no es si Hollywood tiene vínculos con agencias secretas, pero sí, ¿quién realmente está escribiendo el guión que todos vemos? Cuando se piensa en Hollywood, lo que viene a la mente es entretenimiento, películas, música, celebridades, pero pocos imaginan que los entresijos de esta industria están profundamente entrelazados con el universo de la inteligencia, el espionaje y la guerra psicológica. Parece improbable, pero no es una novedad. A lo largo del siglo XX, la relación entre el entretenimiento y el poder geopolítico se consolidó en varias capas. Los gobiernos se dieron cuenta de que el cine no era solo un arte, sino una herramienta, un arma cultural, y como toda arma, podría ser utilizada para influir, moldear y controlar la mente colectiva. Durante la Guerra Fría, la CIA mantenía una división dedicada exclusivamente a monitorear, aprobar e incluso influir en los guiones de películas. La idea era simple: controlar la narrativa. Las películas que exaltaban los ideales norteamericanos eran promovidas. En cambio, aquellas que cuestionaban ciertos sistemas eran olvidadas, pospuestas o sutilmente saboteadas. Esto es un hecho histórico. Pero, ¿qué sucede cuando esta lógica se expande más allá de la política internacional y comienza a aplicarse sobre las propias estrellas? Varios casos levantan esta posibilidad. Uno de los más comentados en los últimos años es el de Kanye West. Después de hacer una serie de declaraciones públicas sobre manipulación, control y fuerzas oscuras actuando en su vida, Kanye reveló que su entrenador personal, Harley Pasternak, no era solo un profesional de la salud. Según Kanye,
Pasternak tendría vínculos con instituciones de investigación psicológica relacionadas con la inteligencia canadiense, trabajando en experimentos sobre modulación del comportamiento. Compartió mensajes en los que el entrenador lo amenazaba directamente. Si no se callaba, sería internado en una clínica psiquiátrica y no vería más a sus hijas. La pregunta que muchos se hicieron fue simple, pero perturbadora. ¿Cómo un entrenador personal tendría este tipo de poder? Aparentemente, Pasternak no era solo un entrenador, sino un operador, un vínculo entre el mundo de las celebridades y las instituciones que estudian cómo manipular a las personas con precisión quirúrgica. Kanye no fue el único en denunciar este tipo de influencia. Jim Carrey, después de su largo periodo de alejamiento, comenzó a aparecer en entrevistas y premiaciones con discursos existencialistas, burlándose de los medios, señalando la hipocresía de las celebridades y sugiriendo que había una obra en escena y que todos nosotros estábamos participando sin saberlo. En una aparición en el programa de Jimmy Kimmel, Carrey hizo el gesto clásico atribuido a órdenes ocultas, un triángulo con las manos, apuntando hacia la lengua. La audiencia se rió, el presentador se rió, pero Carrey no se rió. Él solo observó, silenciosamente, como quien dice, ustedes están viendo, pero no están entendiendo. Otro caso emblemático es el de Harvey Weinstein. Cuando comenzaron a surgir las denuncias de abuso contra el magnate de Hollywood, contrató a una empresa privada de inteligencia llamada Cubo Negro, compuesta por exagentes del Mossad, el servicio secreto israelí. El objetivo: espiar a actrices, infiltrar periodistas, manipular la narrativa e impedir que las acusaciones avanzaran. En al menos un caso, una agente se hizo pasar por reportera feminista para ganar la confianza de una de las víctimas y luego intentar desacreditarla. Este tipo de acción no es ficción, es espionaje real. Y si esto se hace para encubrir crímenes, imagina lo que se puede hacer para mantener a las celebridades bajo control. La conexión entre los grandes estudios, plataformas de streaming, medios tradicionales y estructuras de poder político es mucho más profunda de lo que parece. Muchos de los conglomerados de medios pertenecen a las mismas pocas familias o grupos de inversión que tienen influencia directa sobre bancos, farmacéuticas y empresas de tecnología. Y en este escenario, la celebridad no es solo una estrella, es un activo, una pieza estratégica de comunicación masiva. ¿Y qué pasa con los activos que salen de la línea? Desaparecen, son cancelados, pierden contratos, son diagnosticados como inestables o, en casos más extremos, simplemente desaparecen. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, murió poco después de anunciar que tenía información relevante sobre un supuesto círculo de abusos dentro de la élite. Chris Cornell, su amigo cercano, murió poco antes que él, en circunstancias casi idénticas. ¿Coincidencia? Ambos estaban involucrados en un proyecto de documental sobre la explotación infantil, según rumores que circulan hasta hoy en Internet. El proyecto nunca vio la luz del día. Y una vez más el patrón se repite. Artistas que intentan romper el silencio sufren caídas bruscas, enfermedades repentinas, escándalos o muertes mal explicadas. Poco a poco, la imagen de Hollywood como un mundo aparte comienza a desmoronarse. En su lugar surge algo más complejo, un ecosistema simbólico, gestionado por estructuras invisibles, donde el arte sirve a un propósito mucho mayor que el de entretener. Ella sirve para formar narrativas, conducir emociones y proteger un sistema que no tolera la desobediencia. La pregunta ahora ya no es si Hollywood tiene vínculos con agencias secretas, pero sí, ¿quién realmente está escribiendo el guión que todos vemos? En 2019, el mundo se detuvo ante una noticia impactante. Jeffrey Epstein, un multimillonario estadounidense, fue encontrado muerto en su celda, supuestamente por suicidio. Acusado de liderar una red internacional de tráfico de menores que involucraba a figuras de la élite global, Epstein era un nombre conocido solo entre bastidores,
hasta que se volvió imposible ignorarlo. Pero la muerte no cerró la historia. De hecho, planteó más preguntas que respuestas. El lugar donde Epstein estaba preso era una penitenciaría federal de máxima seguridad. Las cámaras fallaron. Los guardias dormían. La celda estaba sin vigilancia. Uno de los huesos del cuello que él rompió rara vez se quiebra en casos de ahorcamiento, pero es común en casos de estrangulamiento. ¿Coincidencia? Días después, aparecieron fotos del supuesto cuerpo. Pero había inconsistencias visibles en la forma de la nariz, en la posición de las orejas, en los rasgos. Surgieron rumores de que el cuerpo presentado no era el de Epstein. ¿Teoría de la conspiración? Quizás. Pero hay una duda que persiste en el aire. ¿Quién tendría interés en silenciarlo? La respuesta puede estar en los archivos que él guardaba. Epstein era más que un criminal. Era un coleccionista de secretos. Su imperio de islas privadas, mansiones con circuitos de cámaras ocultas y fiestas exclusivas era, según informes, un engranaje de chantaje cuidadosamente diseñado. Invitaba a figuras influyentes, políticos, artistas, multimillonarios, a fiestas privadas. Registraba todo. Guardaba grabaciones, fotografías, evidencias, pero no lo usaba de inmediato. La idea no era exponer, era controlar. Tener acceso a material comprometedor sobre personas de alto nivel permite algo mucho más valioso que escándalos: poder silencioso. Si puedes destruir la reputación, el matrimonio, la carrera o la libertad de alguien con un solo clic, entonces tienes en tus manos una moneda de cambio capaz de influir en decisiones geopolíticas, contratos multimillonarios e incluso elecciones. Este tipo de control, realizado entre bastidores sin que el público lo vea, es el verdadero campo de batalla de las élites, y es en este punto que las conexiones con Hollywood se vuelven inevitables. Varios nombres de la industria del entretenimiento estaban vinculados a Epstein. Fotos, registros de vuelos, agendas. Uno de los más emblemáticos era el presentador y comediante Chris Tucker, frecuentemente mencionado como compañía en viajes junto a figuras como Bill Clinton y Kevin Spacey. Pero muchos otros nombres han sido mencionados en investigaciones, foros, documentos, y hasta hoy no han enfrentado ninguna consecuencia pública. ¿Por qué? La explicación más probable es que estos archivos continúan siendo activos de chantaje. Divulgarlos sería perder el valor que llevan. Mientras estén ocultos, sirven como palancas de influencia. Y es por eso que, hasta hoy, nada ha sido revelado oficialmente. Poderes ocultos funcionan así. No necesitan aparecer. Solo aseguran que todos sepan, incluso si es de manera inconsciente, que hay algo más grande detrás de escena. La figura de Epstein no era aislada. Formaba parte de un ecosistema donde la información es poder y donde el entretenimiento sirve como distracción, como ruido, como cortina de humo. En la superficie todo parece normal. Nuevas películas, nuevas series, premiaciones, escándalos calculados. Pero detrás de las cámaras hay operaciones enteras dedicadas a vigilar, infiltrar y controlar cada movimiento de personas clave. La excompañera de Epstein, Ghislaine Maxwell, también fue arrestada y juzgada, pero curiosamente ningún nombre de clientes o cómplices fue revelado. Ella fue condenada por facilitar abusos, pero nunca se dijo quiénes fueron los abusadores. Esa omisión grita más fuerte que cualquier declaración oficial. Hay quienes dicen que parte de esos archivos fue transferida fuera de los Estados Unidos, que agencias extranjeras, como el Mossad, tendrían un interés directo en mantener esa información protegida o en usarla para sus propios fines. Y eso nos lleva de vuelta a la industria del entretenimiento. ¿Cuántos artistas, productores, ejecutivos y directores formaron parte de esos círculos? ¿Cuántos fueron filmados, fotografiados, monitoreados y ahora viven bajo un silencio estratégico? No sabemos. Y tal vez nunca lo sepamos. Pero sabemos que después del arresto de Epstein, varios nombres desaparecieron de los medios. Algunos dejaron los Estados Unidos, otros terminaron sus carreras abruptamente. Hubo muertes, cancelaciones súbitas,
Desapariciones estratégicas. Los patrones se repiten. Lo más inquietante es darse cuenta de que a pesar de todo esto, casi nada se ha hecho. La justicia parece haber aceptado el suicidio de Epstein. Los grandes medios siguieron adelante. Los archivos desaparecieron, las denuncias cayeron en el olvido, y mientras tanto, el juego continúa, las piezas continúan moviéndose, y la pregunta que queda no es solo ¿qué sabía Epstein?, sino ¿cuántos otros como él existen? ¿Cuántos coleccionan secretos hoy? ¿Cuántos tienen acceso a archivos que podrían cambiar el rumbo de la historia, pero que por conveniencia siguen guardados bajo 7 llaves? La extorsión es un arma invisible. No se ve, no se oye. Pero sus efectos moldean decisiones en esferas que el público común jamás alcanza. Si piensas que escándalos como el de Epstein son excepciones, tal vez estés mirando en la dirección equivocada, porque, a veces, la verdad no está oculta, se muestra en pedazos, suficiente para que sepamos y aún así permanezcamos en silencio. Solo un recordatorio antes de que te vayas. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir lo que realmente está detrás de los textos mágicos más antiguos y controvertidos jamás registrados, incluyendo detalles que pocas fuentes se atreven a mostrar. Cuando vemos una película, rara vez cuestionamos la estructura simbólica detrás de ella. Hay un protagonista, un villano, un viaje, un sacrificio, una catarsis final. Pero, ¿por qué se repite esta fórmula incluso en historias tan diferentes? Algunos estudiosos afirman que Hollywood no solo cuenta historias, ella escenifica rituales, recrea, bajo el disfraz de entretenimiento, estructuras simbólicas que resuenan con antiguos mitos, liturgias y prácticas espirituales olvidadas por la mayoría. La propia palabra ritual proviene del latín ritus, un conjunto de actos simbólicos que conectan lo humano con lo sagrado. En muchas culturas antiguas, el teatro era un medio de comunicación con los dioses, no solo una representación, sino una invocación. Hoy, el escenario es otro. Las cámaras han reemplazado a los templos. El público, distraído, se ha convertido en parte del ritual, sin saber que está participando de él. Observa los grandes eventos de la cultura pop, presentaciones en premiaciones, inauguraciones de Juegos Olímpicos, videoclips millonarios. El uso repetitivo de símbolos esotéricos, ojos que todo lo ven, triángulos, espejos, laberintos, serpientes, cruces invertidas, no es aleatorio. Siempre está presente. Y cuanto más explícito, menos cuestionado. Porque el secreto de la manipulación moderna no está en esconder, está en exponer abiertamente y normalizar. El teórico francés Guy Debord lo llamó la sociedad del espectáculo, un sistema donde la realidad es sustituida por representaciones cuidadosamente producidas. En este escenario, lo que se muestra al público no es verdad, pero tampoco es mentira. Es una simulación, un término medio cuidadosamente controlado. Hollywood, en este contexto, deja de ser solo una industria, se convierte en un ritual constante, repetido en ciclos, donde los mitos son reciclados, los arquetipos son reforzados y el inconsciente colectivo es programado, alimentado, moldeado. ¿Quién está detrás de esto? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero el patrón es visible, narrativas con mensajes ocultos, la glamorización de la violencia y el nihilismo, la sexualización de la infancia, la ridiculización de la fe tradicional, la exaltación de figuras caídas. Todo esto bajo la excusa de la libertad creativa. Poco a poco, el contenido dejó de ser cuestionado y comenzó a ser consumido como una verdad emocional. El entretenimiento empezó a formar opiniones, creencias, valores. Y la pregunta que pocos se hacen es, si Hollywood es un templo, ¿quién está siendo adorado? Quizás el espectáculo no sea solo un reflejo de la cultura, sino su herramienta de ingeniería. Quizás, detrás de los contratos, las luces y los guiones, haya una liturgia cuidadosamente coreografiada,
donde cada símbolo tiene un propósito, donde cada imagen es un vector, donde cada narrativa sirve a una idea mayor, silenciosa, invisible, pero profundamente efectiva. Y si es así, quizás nunca hayamos consumido una simple película. Quizás hayamos participado en un ritual, sin siquiera darnos cuenta.